Una hermana a través de las redes sociales me preguntaba si es que efectivamente las parejas homosexuales, especialmente en aquellos países donde el matrimonio civil, matrimonio entre comillas, digamos, está permitido, si es que estas personas tenían algunos derechos, entre comillas, en la iglesia, ¿no? En la iglesia católica, a pesar, digamos, de que se sabe que la iglesia católica no reconoce la existencia de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que hay que entender es que los fieles católicos, aquellos que están bautizados, o aquellos bautizados que quieren bautizar a sus hijos, por ejemplo, son personas que tienen derechos, tienen derecho a los sacramentos. O sea, por ejemplo, a una persona no se le puede negar la comunión en vano, ¿no? Porque al sacerdote no le viene en gana. O como sucedía con una señora que era ministra extraordinaria de la comunión y que no entendía por qué una joven católica extremadamente devota, no entendía por qué esta señora no le daba la comunión cuando ella se ponía en la fila de esta ministra extraordinaria, y cuando ella después de misa, después que esto pasó un par de veces, le preguntó: señora, ¿usted por qué me niega la comunión? Y esta mujer le dijo: porque la manera de recibir la comunión en la mano, esta joven que recibía la comunión en la mano, es que tú pongas la mano izquierda sobre la mano derecha, para que con la mano derecha tomes la Sagrada Comunión. Entonces, esta es, digamos, es la norma, ¿no? Pero una persona que lo hace de la forma inversa, no se está volviendo de ninguna manera y bajo ningún punto de vista en una persona indigna de recibir la Santa Comunión, ¿no? Y en este caso, esta joven lo hacía por una razón por la que la haría yo también. Yo recibo la comunión en la boca, pero muy probablemente lo haría al revés. ¿Por qué? Porque mi mano dominante es la izquierda. Yo soy zurdo, ¿no? Y la forma más segura y en consecuencia más reverente de recibir la Sagrada Hostia es precisamente de esta manera, ¿no? Es decir, tomando la hostia con mi mano izquierda. Entonces acá vemos el abuso de alguien que está negando a una persona un derecho. Pero si bien tenemos derecho a recibir el sacramento de la confesión, tenemos derecho a recibir la Sagrada Eucaristía, todos los sacramentos, absolutamente todos, tienen condiciones. Digamos, cualquier persona adulta, para poner un ejemplo, digamos una comparación, acá un símil, ¿no? Toda persona tiene derecho a pedir una licencia de conducir de llegada a determinada edad. En la gran mayoría de países esa edad es 18 años. Esa licencia de conducir es un derecho. Nadie que se acerque a pedir la licencia le dice: no, a ti no te la voy a dar porque no se me da la gana. Pero tienen que tener características específicas, ¿no? Tiene que cumplir con un examen, y si ese examen de tránsito no es aprobado, esa persona no puede recibir la licencia de conducir, y así con otros derechos, ¿no? Entonces, cuando esta estimada amiga me pregunta, por ejemplo, ¿estas personas tienen amparo legal ante la iglesia? Tienen amparo legal, pero no tienen un amparo legal como pareja. Quien garantiza el amparo legal civil es el Estado. Ellos son los que pueden reconocer que las personas están civilmente casadas y en consecuencia todos los otros derechos garantizárselos. Pero recibir los sacramentos o beneficios de la iglesia, esos no son derechos civiles, el Estado no los puede imponer, ¿no?
Y entonces, esta hermana me preguntaba, por ejemplo, bueno, en el caso del bautismo, ¿una pareja del mismo sexo puede traer a su hijo a recibir el bautismo? Un niño de una pareja de personas que son católicas, que están bautizadas, pueden pedir el bautismo. Pero aquí los padres tienen que solemnemente, los padres y padrinos tienen que solemnemente comprometerse, como saben, a educar a los hijos en la fe. Y en la fe significa que incluso tienen que aceptar que a sus hijos se les enseñe que en la doctrina católica el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, y que en consecuencia sus dos papás o sus dos mamás o cualquiera que se encuentre en otro tipo de convivencia están viviendo en pecado. Entonces hay parejas que conviven y que dicen, no, yo quiero igual que mi hijo reciba la comunión, y le dicen, oye, ustedes están viviendo en una situación de pecado. El sacerdote tiene que pedirles, ¿no?, e insistirles que traten de salir de esa situación de pecado. Si dicen, mira, por ahora no podemos, lo que sea, el niño puede recibir el bautismo mientras esa pareja acepte que lo que se les va a enseñar es que sus papás están viviendo en pecado. Y muchas de las parejas que están viviendo en pecado lo saben, no con el ardor suficiente como para decir dejemos de vivir en pecado, pero lo saben y no se oponen a que se les enseñe esto. Entonces, muchas de estas parejas que se han casado civilmente porque creen que es un derecho y creen que la iglesia está equivocada al negarles ese, entre comillas, derecho, porque el matrimonio sacramental no lo van a recibir nunca. Entonces, la situación es una situación compleja. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, muchos sacerdotes no están seguros de conceder los bautismos en secreto. Muchas veces dos papás, o sea, un papá y una mamá que están casados civilmente, que son agnósticos, que fueron bautizados, no quieren bautizar a sus hijos porque dicen que no, que es una patraña, que la Iglesia Católica es esto y el otro, ¿no? En realidad, muchas veces la abuelita o el abuelito o los abuelitos van corriendo donde un sacerdote y le dicen, mira, queremos bautizar a este nieto en secreto. Muchos sacerdotes no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque si es que este hijo recibe el bautismo, va a recibir también todas las responsabilidades que vienen con el bautismo. Estos niños van a crecer sabiendo que reciben esa responsabilidad. Van a poder crecer educándose en esa responsabilidad. Entonces hay sacerdotes que lo hacen, que disciernen y dicen, ¿cuánto van a estar ustedes presentes acá? Entonces le dicen, sí, yo voy a estar presente en la formación de este niño, lo voy a formar en la fe, yo me comprometo, ¿no? Entonces, pero esto lo digo simplemente para que vean que no basta con que alguien, incluyendo los que legalmente son papás o mamás, o sea, de esta pareja del mismo sexo, que trae a bautizar el hijo, si es que el hijo no va a recibir la educación para poder responder a las responsabilidades que vienen con el bautismo, ¿no? Esta hermana también preguntaba, por ejemplo, ¿estas personas van a poder ser enterradas en un cementerio católico? Y la respuesta es, como individuos sí. Si son católicos bautizados, pueden ser enterrados en un cementerio católico, ¿no? Pero tal como ellos son. ¿Y a qué cosa me refiero? A que ninguna persona que nació como varón va a poder ser enterrada con su nombre, entre comillas, de mujer, entre comillas, si es una persona transexual. Si esa persona quiere ser enterrada en un cementerio católico, no va a poder ser enterrada en un cementerio católico. Es decir, nadie se lo prohíbe. Lo que la iglesia no quiere es dar escándalo diciendo, bueno, esta persona, ¿no?, está siendo enterrada
con un nombre que esa persona eligió porque creía en la ideología de género, porque se hizo una operación o porque consumió las hormonas contrarias a su sexo natural. Y lo mismo sucede en el caso del matrimonio civil, matrimonio entre comillas, civil entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, esto no va a poder pasar. Y les menciono el caso de Obergefell. Obergefell es el apellido del hombre que llevó a la Corte Suprema de los Estados Unidos a forzarse a reconocer la validez del matrimonio, entre comillas, entre dos personas del mismo sexo, que se legalizó en todos los Estados Unidos, ¿no? Es el equivalente a la decisión Roe contra Wade de los homosexuales. Bueno, Obergefell no solamente pues celebró que, digamos, esta decisión llevara su nombre y que él hubiera sido exitoso denunciando al gobierno, al gobierno y a todas las autoridades en todos los Estados Unidos, sino que poco tiempo después, a los 2 años, le metió juicio a una diócesis en Carolina del Norte, en Estados Unidos, porque esta diócesis se negó a venderle 2 tumbas, uno al costado del otro, donde él y su esposo, entre comillas, iban a ser enterrados como esposos, ¿no? Tal y cual Obergefell, esposo de tal y cual Obergefell, o sea, el mismo apellido, dado supuestamente por el, entre comillas, matrimonio civil, ¿no? Entonces, Obergefell, que estaba, digamos, caminando en las nubes, pues, por esta victoria jurídica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que estableció la obligación a tener que reconocer los derechos de las personas casadas a personas del mismo sexo, ¿no? Decidió meterle juicio a la diócesis por no venderle estas tumbas, ¿no? Y la diócesis explicó que la razón por la que lo hacía era porque la iglesia no reconocía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo porque iba en contra de la esencia de su doctrina. Esencia de su doctrina, ¿no? El padre James Martin y un par de sacerdotes pro-homosexuales ahí tienen que entender esto, que es esencia de la antropología, es decir, de la visión de fe católica, ¿no? Y de la visión del hombre católico, del ser humano, pueden aceptar que estas dos personas estén casadas. Entonces, si el señor Obergefell quiere una tumba para él, como está bautizado católico, la iglesia se la puede vender. Y si la persona que ahora es su, entre comillas, legalmente, civilmente, su esposo, decide tener pues su tumba como Juan Pérez, y que la tumba esté al costado de la otra, ¿no? Entonces lo puede hacer. Pero los dos como, entre comillas, esposos, que es lo que quería Obergefell, eso no va a suceder porque la iglesia no está obligada a conceder los derechos civiles como si los derechos religiosos fueran iguales. Esto no es así. Nadie va a poder ser enterrado como esposo, entre comillas, o esposa de nadie del mismo sexo en la Iglesia Católica, y eso lo hace por amor a la humanidad y por respeto a la humanidad. Y el respeto, por supuesto, a la doctrina heredada directamente de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un buen día.